Bueno, aquí estamos en un último video del último tema de la Cátedra de Sistemas Digitales 1 para la Universidad de Palermo, en el cual estaremos viendo del último tema, que es contadores, otros ejemplos más para que terminen de consolidar el conocimiento del tema, antes de que venga el final, antes de que venga el segundo parcial. Así que bueno, vamos a poner un último empeño antes que termine el cuatrimestre y este tiempo pandémico. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Vamos a implementar un contador a partir de flip-flop tipo D, FF flip-flop, flanco descendente obviamente, que cuenta de 0 a 9 y sea cíclico, o sea, va a ser un contador binario decimal. Entonces, veamos que aquí, bueno, se tendría que hacer, ¿qué vamos a pedir? Que acá no lo escribí, el diagrama de estado. Después, sucesivamente, pedimos tabla de diseño y siguiendo el diagrama de conexión. Diagrama de conexión, diagrama lógico, como queramos verlo. Entonces, yo aquí había cometido un pequeño error que lo voy a contar. Yo arranqué aquí con el diagrama de estado. Entonces podemos contar que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a ver que vamos desde 0 hasta 9. Y en 9 se reinicia en 0. Que es ni más ni menos que un contador habitual que tenemos. Porque, por ejemplo, hacemos 7, 8, 9, 10. El dígito en el que estamos parados se vuelve a reiniciar. Y si ven, vamos 10, 11, 12, 13, pero el dígito de la derecha vuelve a reiniciarse. Así es como los sistemas de numeración trabajan. Entonces, representa un contador binario decimal, pero que en lugar de ir de 0 a 7, va a ir de 0 a 9. ¿Y cuál es la diferencia? Que de 0 a 7 podíamos utilizar 3 bits. Ahora no nos va a alcanzar 3 bits. Tenemos que utilizar 4. Porque con 3 íbamos de 0 a 7. Ahora tenemos que ir hasta 9. Fíjense que hasta 7 era igual. A partir de 8 tenemos que comenzar a utilizar el cuarto dígito, el cuarto bit. Entonces, ahí hacemos el diagrama de estado para dejarnos en claro y hacernos, sería una macro programación, un macro código de cómo va a estar trabajando este sistema. Entonces, ubicado el diagrama de estado, vamos a colocar aquí el diagrama de estado, que es este que tenemos a continuación. Vamos a proceder a realizar la tabla de verdad correspondiente para este tipo de contadores. Bueno, vamos a seguir ahora con la tabla de verdad de este contador binario decimal, que iba de 0 a 9
y se reiniciaba. Como no nos alcanzaban 3, teníamos que utilizar 4 bits, recordemos. Entonces vamos a tener, si utilizamos 4 bits, vamos a tener 4 flip-flop, que son estos 4 que vemos acá, que son flip-flop tipo T. Entonces vamos a tener, evidentemente, 4 salidas. Q3, Q2, Q1, Q0. Entonces recordemos que la tabla de la verdad teníamos que tener el estado presente y el estado futuro. Y después, cómo cada salida afectaba a los flip-flop. Entonces, analicemos. Yo voy a ir del 0 al 9. Entonces, pongo la equivalencia binaria para cada uno y voy a poner el estado que le va a seguir. Que eso lo teníamos en el diagrama de estado. Que acá no se los puedo ir marcando porque no tengo un pizarrón cómodo. Entonces, el que le va a seguir al 0 va a ser el 1. Cuando el 1 sea estado presente, el que le va a seguir es el 2. Y al 2 le va a seguir el 3. Y al 3 le va a seguir el 4. Y así sucesivamente. La novedad es este último estado. Cuando lleguemos al 9, el estado futuro va a ser el 0. Es ahí donde se va a reiniciar. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, para pasar del estado 0 al 1, recordemos que cambia el bit de Q0, entonces T0 va a ser 1. Para pasar del 1 al 2 tenemos que cambiar 2 bits, Q1 y Q0. Entonces, evidentemente, T1 y T0 van a cambiar. Lo mismo para, pasar del 2 al 3 solamente va a ser Q0. Entonces, aquí lo tenemos. Y recordemos que para pasar del 3 al 4 teníamos que cambiar los 4 últimos bits. Que después se repiten en los 4 siguientes estados. Y en el 7, acá viene lo novedoso, va a cambiar también el estado 3, el Q3, va a cambiar el cuarto bit. ¿Qué lo tenemos que considerar para los flip-flop? Entonces, de aquí pasa de 0 a 1 y aquí tenemos que activar. Y bueno, asimismo, vamos a continuar para pasar de 8 a 9. Vamos a cambiar el bit 0, el bit de orden 0. Y cuando estemos en el número 9, y prestar atención aquí, vamos a pasar al 0. Que lo vuelvo a anotar, que estaba aquí abajo. Y aquí prestar atención que para permitir el ciclo tenemos que cambiar el bit de orden 3 y el bit de orden 0. Pues los otros ya estaban en 0. No hace falta poner todos. Solamente con estos dos extremos y ya el estado futuro es el 0, 0, 0, 0 y después volvemos a reiniciar cuando esté en estado presente. Entonces, así es, no hay nada extraño, no hay nada súper diferente. Tenemos que tener cuidado cuando reiniciamos el ciclo, si es que hace falta reiniciarlo. Bueno, entonces ya realizada la tabla de la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Obtener la expresión lógica que nos represente ese funcionamiento. Y para eso, bueno, tuvimos, acá no la puedo tener porque tengo un pizarrón pequeño en mi casa, que producto de este daño colateral de la pandemia, que es el menor, pero bueno,
como les digo, vamos a tener varias salidas. Recordemos que las salidas también eran las que estaban a la derecha de ustedes, o sea, a mi izquierda, que era T0, T1, T2, T3. Esa es la salida que va a ser la entrada a los flip-flop. Y las entradas que era Q3, Q2, Q1, Q0. Entonces, para cada uno de esos estados de salida y las entradas vamos a realizar mapa de Carnot. Entonces, en primera instancia vamos a hacer T0, T1, T2, T3. T0, recuerden que cuando es que cicla continuamente, que pasa, va avanzando de a 1, unos tenían en la tabla que Q0 estaba en 1. Si volcamos en un mapa de Carnot, vamos también a notar que tenemos estos estados, ¿no? Que son los Donkers. ¿Esto qué sería? Llegamos hasta 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, bla, 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 que serían el 11, 12, 13 hasta el 15, no los vamos a tener. Entonces son términos que nosotros no los usamos como tal. No nos importa el valor que tengan, porque no los vamos a usar. Y yendo a Carnot, ¿cómo podemos simplificar esto? Agrupamos en un solo término. Tomamos los Donkers como 1. En este caso nos conviene tomarlos como 1. Y vamos a tener que T0 va a ser igual a 1. Bueno, vamos a T1. Los Donkers los utilizamos de la misma manera. Y vamos a tener 4 implicantes en este mapa. 4 unos, que era cuando cambiaba de 1 a 2. O sea, cuando pasaba de impar a par. De 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8 y de 9 a 0 también. Entonces, ahí va, no, de 9 a 0 no, perdón. Ese último no, por eso está en 0. Entonces, aquí nos conviene simplificar, agrupar en un cuadrado. ¿Y qué vamos a tener? Que acá es el Q3 negado, quien se repite, y de este lado es Q0. Y bueno, después siguiendo con el orden 2, vamos a hacerlo más aquí. ¿Cómo nos conviene agrupar? Como una fila larga. Que este sería cuando pasa de 3 a 4, de 7 a 8. Lo hacemos de esta manera y nos queda que T2 sería Q1 por Q0. Así, 0, perdón. Y nos queda T3, que sería el que ciclaría de 9 a 0. Y aquí estamos obligados a hacer dos grupos, no nos queda otra en este término. Entonces podemos tomar un pequeño segmento y un cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? El segmento, ¿qué sería? Acá repite Q2 y está sobre la columna de Q1, Q0. Más este grupo, aquí se repite Q3 y en la fila se repite Q0. Entonces, vamos a ponerlo aquí abajo. De esta manera obtenemos
las 4 expresiones para pasar a hacer así ahora el diagrama lógico. Bueno, vamos a seguir con el diagrama lógico para ver cómo conectamos. Aquí tenemos los resultados que hemos obtenido cuando hicimos mapa de Carnot. Y veamos, acá tenemos los 4 flip-flop que vamos a necesitar con sus correspondientes en conexión al clock. Cada cual tiene su salida que nos va a expresar secuencialmente el número deseado. Entonces, vamos a analizar. T0, que sería este, tiene que tener un 1 de forma continua a su entrada. Entonces, le vamos a conectar que eléctricamente el 1 sería conectarlo a la fuente, a 5 volts. Eso sería la representación física del 1. Bueno, T1, ¿qué va a ser? La salida, que bueno, aquí no la señalé como tal. Vamos a dejarlas en claro, aunque sí están aquí arriba. Va a ser T1 Q2 por Q3 negado. Entonces lo que tenemos que hacer es, va a tener a la entrada una compuerta AND, donde una de sus patitas sea Q0. Entonces vamos a continuar la conexión. Y la otra va a ser Q3 negado. Entonces la traemos desde aquí. Ponemos una compuerta negadora. Y allí implementamos el siguiente resultado. El otro, que sería T2, Q1 por Q0. Entonces, también va a ser una compuerta AND, donde Q1 es la salida del flip-flop 1, y la otra va a ser la salida del flip-flop 0. Que para distinguirlo, para que no hacer tanto lío, las voy a poner de otro color. ¿Y qué nos queda? T3, que ya viene más complicado. Entonces, vamos a tener una compuerta AND, porque aquí tenemos una AND, y a ver cómo lo podemos solucionar. No va a ser fácil, va a haber que dar vueltas, pero en una de las patas de la OR va a haber una AND, un producto lógico, donde va a estar Q0, Q1 y Q2. Entonces, traemos Q2, traemos Q1, que lo voy a hacer en azul, y traemos, acuérdense que yo había puesto de aquí Q0, lo tomo de aquí también. Y helo aquí que me queda uno de los términos de esta OR, y la otra va a ser Q3, la propia realimentada, Q3 por Q0. Q0 la podemos, podríamos tomarla de aquí
O para un tema de claridad, doy toda la vuelta, o si no, para que no se confundan, le hago el segundo color. Y aquí ustedes implementaron un contador binario decimal, cíclico. Ya están en esas condiciones de que les contara a ver la conversión de bases de la tabla de potencia del 2, ya están haciendo un contador binario decimal ascendente cíclico. Miren ustedes cómo avanzaron, Bueno, vamos al siguiente ejemplo, que es la implementación de 3. Ejemplo 3. Implementar un contador descendente de 7 a 2. Ojo con esto. A partir del flip-flop T descendente, de flanco descendente, el conteo debe detenerse en 2. Es una secuencia truncada esto. Realizar diagrama de estado, tabla de verdad, diagrama lógico. Entonces fíjense, el diagrama de estado comienza en 7. A ver, me pongo de este lado. Y fíjense que cuando estoy en 2, vuelve el contador siempre a 2. Es una secuencia continua de quedarse siempre en 2. Tienen que apuntar a eso. Entonces ahora este ejemplo va a apuntar a una secuencia truncada. Entonces ahora vamos a la tabla de verdad y vamos a irla haciendo de a poco. Entonces, de 7 de estado actual, el que le sigue 6, que va a ser este. ¿Qué va a cambiar? El estado 0, Q0. Entonces al flip-flop 0 le vamos a ingresar un 1. Cuando 6 sea el estado presente, vamos a pasar a 5. Entonces, ¿cuál va a ser? Los cambios en el orden 0 y el 1. Viceversa, el siguiente estado de 5 a 4 va a ser en el orden, acá, ahí los cuernitos del mostaza merlo, en el orden 0, y de 4 a 3 va a ser en todos los bits el cambio. Y después de 3 a 2 vamos a tener cambio solamente el orden 0. Fijémonos en 2, donde acá se va a detener. Vamos a tener el estado final y podríamos decir que es cíclico sobre sí mismo. Entonces, ¿qué va a cambiar del estado presente al estado futuro? Nada, porque siempre va a estar llevándose a sí mismo. Entonces vamos a tener todos los bits en 0. Esto es para mantenerse. Para mantenerse de forma continua. Entonces, tenemos que ver qué nos dan, tenemos que llenar el mapa de Carnot correspondiente. Y bueno, vamos a implementar Carnot en función a lo que vimos. T0, como T1, como T2, van a tener dos estados que no aparecen, que son los equivalentes al 0 y al 1, que serían los dos estados de arriba a la izquierda. Entonces, estos, como no los vamos a utilizar, le ponemos un don't care. No me importa lo que figure en la tabla, en Carnot.
Entonces vamos a T0, que tenía todos los estados en 1, salvo el estado equivalente al 2, que era donde se iba a detener. Aquí va a tener, justamente, sería como que tenga un 0. Entonces, cuando vamos a agrupar Carnot, ¿podemos agrupar todo? No es la respuesta. Pues no podemos agrupar a un 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y agrupar los implicantes de uno por un lado. Podemos aprovechar este don't care. ¿Qué nos va a quedar? Este no va, se repite solo el Q0. Y aquí tenemos más Q2. Entonces nos queda afuera ¿cómo es? El Q1. Vamos a T1. ¿Podemos hacer de A4 con las esquinas? No, porque este es 0. ¿Cómo podemos hacer? Así. Entonces T1 nos va a quedar Q2 y Q0 negado. En este caso. Y por en cuanto T2 podemos juntarlo de esta manera, que va a ser Q1 por Q0, ambos negados. Entonces a partir de aquí implementamos el circuito correspondiente. Y bueno, vamos al final para ver cómo implementamos un diagrama lógico del mismo. Y aquí podemos ver los 3 flip-flop, el clock y las salidas. Nos falta implementar la lógica adicional. Entonces, el flip-flop, la entrada del flip-flop 0 no va a ser 1, porque va a estar truncada. Entonces, tenemos que va a ser una OR donde una de sus entradas sea el propio Q0 y la otra va a ser Q2. Acá salió feita. Ahí. T1, ¿qué va a ser? Q0 negado va a ser una AND. Entonces primero dibujamos la AND. Va a ser Q0 negado por Q2. Entonces podemos bajar a Q2 de aquí directamente. Vamos a hacer esto un poquito más prolijo. Y T2, ¿qué va a ser? Q1 negado por Q0 negado. Y acá un poquito se nos complica, vamos a ver cómo los podemos traer. Q0 negado ya lo habíamos utilizado, podemos tomarlo de acá. Q0 negado. Y nos falta Q1 negado que podemos entonces, fíjense cómo con lógica adicional, además de los flip-flop, podemos hacer la secuencia como la queremos. Solamente hay que hacer de forma muy consolidada la tabla de la verdad. Así que... Y bueno, el ejemplo final que les quiero traer es implementar un contador ascendente cíclico de 0 a 7, o sea, 3 bits vamos a necesitar, hay 3 como Brandoni, tenemos que hacer.
a partir de flip-flop JK con flanco descendente. Lo que vamos a variar es el flip-flop y aquí vamos a necesitar imperiosamente tener a mano la tabla de diseño. O sea, la tabla de diseño del JK, la del T era fácil, era 1 siempre que quisiéramos cambiar. Pero el JK tenemos que recordar, teníamos que hacer el estado presente, el estado futuro y qué necesitábamos a sus entradas. Entonces teníamos que ver todos los estados, que siempre hacemos la tabla de la verdad para barrer más fácil, y teníamos que ver que mantenemos 0, 0 o forzamos el 1. Entonces nos va a quedar 0 don't care, o 0, 0 o 0, 1. De 0 a 1 seteamos o cambiamos el estado. Entonces tenemos que tener siempre en 1 la J para tener 1, 1 o 1, 0. Aquí o reseteamos o cambiamos el estado 1, 1 o 0, 1. Y en este caso mantenemos o bien el estado o bien seteamos, que va a ser 0, 1, 1, 0 o 0, 0. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho esta tabla y ahora vamos a la tabla de verdad del sistema. Y ahora vamos a continuar con completando la tabla. Recordemos que teníamos el actual y el futuro. Respecto al ejemplo que hicimos con los flip-flop T, esta parte de la tabla no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que vamos de 0 a 7 pasando de a 1. El siguiente estado del 0 es el 1, el del 1 el 2 y así. Cuando llegamos a 7 pasamos a 0. El tema es ver cómo va a actuar, cómo tenemos que actuar en cada entrada de cada flip-flop. Y recordemos que el JK posee 12 entradas. O sea, vamos a tener el flip-flop 2, el flip-flop 1 y el flip-flop 0. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener que empezar a trabajar. O sea, vamos a ver el flip-flop 0. Vamos a ver que en la primera secuencia, el bit del estado 2 se mantiene siempre en 0, salvo cuando tiene que pasar del 3 al 4 y cuando tiene que pasar del 7 al 0. Entonces, veamos en la tabla de diseño. Cuando paso del 0 al 0, que son estos tres estados, yo tengo 0 la J y tengo don't care en K. Cuando paso de 0 a 1, nos fijamos acá, tengo en 1 la J y don't care el K. Veamos ahora, yo tengo 1 y mantengo el 1 acá. Yo voy a tener la J en don't care y el K en 0. Fijémonos cuando paso de 1 a 0. 1 a 0 tengo la J en don't care y en 1 el K. Fijémonos en Q1. Yo voy a tener 0 a 0, el primer estado, que va a ser 0 en J, don't care en K, 0 a 1. Voy a tener 1 en J, don't care en K, me sale charquisvialesco. Yo tengo acá que sigo en 1 en el estado 2, de 1 sigo en 1, tengo don't care
en J, 0 en K. Tengo 1 a 0 cuando paso de 3 a 4. Don't care en J, 1 en K. Y la siguiente parte de la tabla se me reproduce. O sea, básicamente tenemos la tabla de diseño transportada aquí. Eventualmente chequeamos para el caso patológico, que es de 1 a 0, y vamos a ver que se repite. Y vamos al caso donde está el estado 0, que siempre va a estar cambiando. Pero ojo, a diferencia del T, ¿cómo es? Puede pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, de 0 a 1 tengo este estado, 1 en J, don't care en K, y de 1 a 0, don't care en J, 1 en K. Y así va a estar repitiéndose. Uy, perdón. Este estado era de 1 a 0. Me quedó fea, transcribí mal. Entonces, con esta tabla tenemos que hacer ¿cuántos diagramas de Carnot? Y vamos a tener 6 entradas correspondientes. Entonces vamos a tener que hacer 6 entradas, 6 mapas de Carnot para las 6 entradas, que a continuación siguen. Y bueno, para continuar con el ejemplo, vamos ahora a implementar el mapa de Carnot, donde tenemos que tener muchísimo cuidado donde van los don't care y los 1, porque vamos a tener muchos don't care. Y a partir de ahora vamos a agruparlos convenientemente. Podemos ver que J0, donde no hay 1 hay don't care, igual que en K0. Entonces lo podemos hacer en un grupo que nos va a quedar que J0 es 1 al igual que K0. Y acá está más sencillo. J1 podemos implementar un cuadrado. Tomamos algunos don't care como 1. En el caso de nivel 0 los tomamos a todos como 1 porque nos convenía. Y hacíamos todos los implicantes en 1. En este caso tomamos 2 solos de ellos como 1. En el caso de K1 lo mismo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que J1 va a ser igual a, el único que repite es Q0, y K1 va a ser de la misma manera Q0. Y ahora vamos para el caso de J2. Podemos tomar este único implicante como 1, y en este caso tomamos este también como 1. Que nos van a quedar resultados similares. En este caso nos va a quedar Q1 por Q0 en J2, y en K2 también Q1 por Q0. Fíjense que los resultados son prácticamente los... No, prácticamente no, me equivoqué. Son idénticos a cuando teníamos un flip-flop T. Y ahora vamos a poder implementar... Recuerden que el T, hecho a partir de un JK, uníamos las entradas J con K. Eran idénticas los valores. Y fíjense que en este caso repite. Vamos ahora a implementar el diagrama lógico. Y vamos ahora a la implementación. Acá tenemos los resultados. Entonces, para el flip-flop 0 vamos a tener que conectar J1 y K también a 1. Que podríamos hacer esto también, que es como un T.
A J1 le tenemos que colocar Q0. Entonces Q0 es esta y conectamos de acá. Y a K1 también de aquí. J2 y K2 nos van a quedar de una manera muy similar. Q1 por Q0. Que va a ser igual. Entonces lo que podemos utilizar es esto. Y listo. Me van a decir, ¿y por qué utilizamos JK? El propósito de JK, el T, muchas veces tiene un squish, una señal transitoria importante. Entonces el JK, para cuando tenés, esto es muy sencillo, estos ejemplos que puse, pero cuando son conteos complicados, salteados, el JK da mayor cantidad de alternativas para lograr algo, por eso, y tiene muchos don't care, como vimos. Entonces, termina dando una lógica más sencilla. Da más posibilidades de pasar de un estado a otro. Este, como era secuencial, no pasaba nada. Pero bueno, esto es el último video que grabo para esta cátedra. Así que bueno, llegamos al final. Quería desearles lo mejor para el examen, para el final obviamente, que si dan bien el final yo estoy más tranquilo. Y bueno, un placer haber estado con el esfuerzo que hayan hecho, no que hayan, lo hicieron. Y nos cruzaremos en algún momento en la facultad. Van a ser ustedes los que me reconozcan. Si tienen ganas, me saludan, si tienen ganas, siguen de largo. Como alguna vez vi a Chequeto, el cómico, que decía, si les gusta, si no les gustó, no, era, si les gustó, coméntenlo, si no les gustó, no digan nada. Y bueno, seguimos adelante. Así que seguiremos en caminos fuertes, que no nos va a voltear ningún bichito que ande dando vuelta por ahí. Chao, suerte.